Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, 3 cuentos de Gustave Flaubert. Antes de comenzar, en la descripción del video voy a dejar los tiempos con los enlaces a las diferentes secciones en las que se va a dividir. Comencemos. Este libro, Gustave Flaubert, es de biblioteca. Es un libro relativamente fácil de conseguir. Es un libro corto, no tiene más de 150 páginas, al menos para esta versión, y narra tres historias, 3 cuentos ambientados en 3 épocas diferentes, siendo el primero de ellos el único que está ambientado en la época del autor. Los 3 cuentos tienen cierto aire religioso. Hay que aclarar que no son cuentos aptos ni para puristas ni para personas muy ortodoxas. Voy a hacer una breve reseña, una breve descripción de cada uno de estos cuentos sin entrar en spoiler. El primer cuento se llama Un corazón sencillo. Es el cuento más largo de los 3, que se lleva casi la mitad del libro. Es el cuento que está ambientado en la época del escritor. Tiene un corte realista. Según el traductor, se puede encontrar como un corazón simple, un corazón sencillo o un corazón amable. El adjetivo de simple puede tener connotaciones positivas, como el hecho de referirse a una persona modesta o a una persona jovial, o puede tener connotaciones despectivas como aludir a alguien que sea iletrado o a alguien que sea insignificante. Para el caso, el personaje principal de este cuento cumple con las dos características. El personaje principal de este cuento se llama Felicidad y es una criada. Y como dato curioso, en Madame Bovary, la criada de Madame Bovary también se llamaba Felicidad. Y al parecer los dos personajes están inspirados en la criada real de la vida real de Gustave Flaubert, que lo acompañó durante cerca de medio siglo. La historia de este personaje es la historia de una mujer llena de dificultades, que le ha tocado una vida más bien dura, una vida complicada. Es una persona que le da mucha trascendencia a las cosas y a los objetos, y es una persona que al parecer tiene cierto aire de superstición. Durante su última etapa de vida se hace con un loro y le coge muchísimo cariño a este animal, y el final es bastante patético. Como dato adicional curioso, este cuento fue escrito para George Sand. Sin embargo, murió un poco antes de que Gustave Flaubert lograra terminar el cuento. Alerta de spoilers: George Sand no es un hombre. El segundo cuento se llama La leyenda de San Julián el Hospitalario. Es un cuento ambientado en época medieval, más o menos en el siglo XII, siglo XIII. Este cuento está basado en la leyenda de San Julián, patrono de los posaderos, una figura muy venerada en Francia y en España. La vida de este personaje tiene ciertas analogías con la vida de Francisco de Asís, en virtud de que tuvieron una juventud muy holgada, una juventud muy holgazana, muy libertina y muy disipada, para que al final terminaran por el camino de la rectitud y de los actos de contrición. El cuento narra las historias de un hombre llamado Julián que tiene un trato bastante cruel hacia los animales, y cuando sale a una de sus cacerías se le revela una maldición que se cumple posteriormente. Esto le da cierto aire trágico al cuento, y aunque a mí particularmente el final no me gustó, el desarrollo de la trama que hace Flaubert es impecable. El primer cuento y el segundo cuento, si lo está abordando alguien que sea partidario de lo políticamente correcto, esas dos historias le va a generar bastante dolor de cabeza. La última de las historias se llama Herodías. Desde mi juicio, este es el mejor de los 3 y también es el más complejo de todos. La rigurosidad histórica y la investigación que llevó a cabo Flaubert se nota muchísimo. Aunque los datos de Juan el Bautista, al menos durante su última etapa de vida, son bastante conocidos en términos bíblicos, este cuento requiere contexto para poder disfrutarlo al máximo. Incluso el nombre de Juan el Bautista se le cambia por el de Iocanam, si no estoy mal. El nombre de Herodías alude a la esposa del tetrarca llamado Herodes Antipas, y hay que aclarar que esta mujer era una familiar y eso causó muchísimo escándalo en su momento. Aquí también se habla mucho de que la figura del Mesías se ve más como un libertador político que como un líder espiritual y religioso, al igual que la figura de Juan el Bautista se ve como una especie de reencarnación del profeta Elías. Esta perspectiva del Mesías como un líder político también es ampliamente discutida,
en otro libro llamado María Magdalena de Margaret George. Te voy a dejar por acá o por acá el enlace a un video sobre este libro. Este es el único de los 3 cuentos que está ambientado en una sola jornada, desde el amanecer hasta bien caída la noche. Los 2 cuentos anteriores son narraciones de vida de personas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El final de este cuento es muy interesante y da bastante para pensar. No es un cuento tampoco apto para puristas, ni para fundamentalistas, ni para personas que son muy seguidoras de los preceptos religiosos, a pesar de la rigurosidad histórica que se tomó Gustav Flaubert al momento de elaborar esta historia. Es un libro recomendado, es un libro que vale la pena leer, sí y sí. Si de pronto el último cuento, el de Herodías, se hace muy pesado, se hace bastante complejo, no hay ningún problema. Las otras 2 narraciones son bastante llevaderas y bastante fáciles de leer. Gustave Flaubert es un escritor francés muy conocido por un libro llamado Madame Bovary. Nació en el año de 1821, es decir, casi 30 años después de la Revolución Francesa, lo cual indica que prácticamente le tocó estrenar un nuevo mundo lleno de unos valores muy diferentes como la libertad o la igualdad, una época donde la aristocracia y las monarquías estaban en decadencia. Era un hombre tímido, un hombre solitario, un hombre más bien retraído, que le gustaba bastante la soledad, y esto hizo que muchas veces pasara por una persona arrogante y por una persona grosera. Flaubert estaba bastante obsesionado con la estética y con el estilo de la escritura. Era una persona bastante perfeccionista, amante de las rutinas y una persona que le gustaba ser bastante metódica. Normalmente llevaba a cabo maratones de escritura de 8 o 9 horas diarias, y a veces esas 8 o 9 horas diarias le generaban 1 o 2 párrafos de escritura. Esto pues como para hacerse una idea de lo perfeccionista que podría llegar a ser Gustave Flaubert cuando se dedicaba a escribir alguna de sus historias o alguna de sus novelas. Para Gustave Flaubert, como mencioné, era muy importante la estética y la forma de escribir, al punto de que si él veía que 2 palabras tenían sonido similar o igual, las descartaba. Le gustaba ser muy exacto con el significado y con el uso de las palabras dentro de sus párrafos, y también le gustaba dotar de cierta musicalidad a sus escritos, aunque este detalle solamente será perceptible en la medida en que se pueda leer el libro en su idioma original. Era una persona que no le gustaba desperdiciar energía en actividades como el coito o el sexo. De hecho, hay una frase que se le acuña que dice: palabras más, palabras menos. Desprenderse de una onza de esperma podría echar a perder varios capítulos de una novela. Con los capítulos que he echado a perder ya se podría hacer alguna biblioteca. No quiero alargar más este video. Espero que esta reseña y esta opinión haya sido útil. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final, y nos vemos en una próxima ocasión con algún otro video. Chao.